público que se celebre en esta casa sea leído un artículo de dicha Constitución. Para cumplimentar lo acordado, invitamos a nuestro compañero de Junta, el vicesecretario, señor Díaz Saavedra, a dar lectura a un artículo. Como el orador de hoy es el famoso barítono don Francisco Kraus Trujillo, hemos buscado y encontrado un artículo de la Constitución de 1812 relacionado con la música, que es el 58, y que reza así: los ciudadanos que han compuesto la Junta se trasladarán a la parroquia, donde se cantará un solemne Te Deum, llevando al elector o electores entre el presidente, los escrutadores y el secretario. Hoy tenemos el privilegio de tener en este estrado al gran barítono español y conciudadano, medalla de oro de nuestra ciudad, don Francisco Kraus Trujillo, para presentar a nuestro conferenciante, nuestro socio, don Carmelo Dávila Nieto. Lo presentaré. Buenas noches, señoras y señores. Constituye para mí un honor presentar a mi estimado amigo y gran barítono Francisco Kraus Trujillo, y le agradezco a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, a la que pertenezco, la deferencia que ha tenido al ofrecerme esta oportunidad. Francisco Kraus estudió en el Colegio Corazón de María, fue claret de Las Palmas de Gran Canaria y cantó como solista en su coro. Comenzó sus estudios de canto con doña María Suárez Fiol y fue solista de la Coral Polifónica de Gran Canaria, dirigida por el recordado maestro Luis Prieto. Se traslada a Barcelona para estudiar con la señora Gali Markov, regresa a Las Palmas de Gran Canaria y estudia un año con doña Dora de la Torre, hija del gran barítono gran canario Néstor de la Torre, y después parte para Milán, donde perfecciona su técnica con la que fue la famosa soprano española también, Mercedes Llopart, durante 2 años. Entre tanto, mantuvo una gran actividad concertística, interviniendo por 2 años consecutivos como solista en las interpretaciones del famoso Miserere de Hilarión Eslava en Sevilla, y en 2 conciertos con la coral de la capital hispalense, y en un concierto en el Teatro Municipal de Zaragoza. Su presentación en la ópera tiene lugar en el Teatro Comunale Giuseppe Verdi de Trieste en 1960 con el nombre artístico de Franco Marco, con Kovachina de Mussorgsky. De su actuación en esta ópera en el Messaggero Veneto, el 23 de diciembre de dicho año, el crítico le ensalza de este modo: el barítono Franco de Marco de Canarias se ha mostrado expresivo y seguro, creando un personaje de maléfica astucia e interpretando óptimamente la famosa aria Tutto e quieto. Canta luego Lucia de la Memur de Donizetti, la Traviata de Verdi y Faust de Gounod. Retorna a España y se presenta en La Coruña en los festivales de España con la compañía de Pablo Sorozábal, especialmente contratado por el compositor vasco para cantar sus obras Katiuska y La Tabernera del Puerto, y además el caserío del también vasco Jesús Guridi, obteniendo un rotundo éxito. A continuación se presenta en el Teatro de la Zarzuela con la Compañía Lírica Nacional, dirigida por el maestro Mendoza Lasalle, obteniendo un gran éxito de crítica y público, realizando con esta compañía una larga gira por todo el norte de España. En 1962 forma compañía propia y durante casi 5 temporadas actúa por casi toda la nación, destacando sobre todas las realizadas en Madrid y Barcelona durante todo el mes de junio de 1963, sin omitir los grandes triunfos que obtuvo en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria.
También cantó en Radio Nacional de España y en Televisión Española, con una estupenda interpretación del aria La estrella de Tannhäuser de Wagner, entre otras, e intervino en unas grabaciones de la ópera Marina de Arrieta y de la opereta El Conde de Luxemburgo de Lea. Después volvería a cantar Marina con su hermano Alfredo en el Parque Genovés de Cádiz y en julio de 1964 en el estanque del Parque del Retiro de Madrid, igualmente con Alfredo. La crítica unánimemente ha reconocido a Francisco Grau como un más sobresaliente roque entre los muchos que han interpretado este personaje. Marcha luego a Venezuela para una larga temporada en el Teatro Nacional de Caracas. Regresa a su ciudad natal, Las Palmas de Gran Canaria, como es más que sabido, y por motivos familiares se retira de los escenarios. No obstante, continúa cantando en conciertos y colaborando esporádicamente en temporadas de zarzuela en la península y en nuestras islas, principalmente en Las Palmas de Gran Canaria con la compañía Isaac Albéniz. En los años 1976, 1977 y 1978 canta Marina y Doña Francisquita, en la que encarnó a petición del director de escena y autor de los decorados Sergio Calvo a Lorenzo Pérez, el botillero enamorado de Aurora la Beltrana, personaje de escaso lucimiento para el barítono por sus breves intervenciones, pero se vio comprometido a interpretarlo. En los festivales que él creara, contando con la colaboración excepcional de su hermano Alfredo como intérprete y celebrados en el Estadio Insular, y que mientras no se demuestre lo contrario, han sido las primeras representaciones líricas de la historia, al menos en España, celebradas en un campo de balompié, con gran asistencia de espectadores que llenaron toda la grada curva. También cantó Lucia Lammermoor, en la que encarnó al malvado Lord Henry Aston, que hubo que trasladar al Teatro Pérez Galdós porque se estaba replantando el jefe del estadio, lo que mermó considerablemente la concurrencia del público por el muchísimo menor aforo del recinto teatral, aunque se dieron 2 funciones. En 1978 vuelve a Venezuela para una serie de conciertos en la radio y la televisión, entre otros. Esta vez las estancias se prolongarían 9 años, pues como consecuencia de las citadas actuaciones, le fueron ofrecidas las plazas de profesor de canto en la Escuela Superior de Música de Venezuela, Ministerio de Educación, y en una de las escuelas del Consejo Nacional de la Cultura, CONAC. Fue también profesor en el Taller Permanente de Ópera de Caracas y en el coro de la Ópera de dicha capital. Alterna estas actividades con numerosas actuaciones que culminan con unas representaciones de Marina en el Teatro Municipal de Caracas con su hermano Alfredo en 1980. En 1987 regresa a España para desempeñar la cátedra de perfeccionamiento de canto en el Conservatorio del Liceo de Barcelona, cargo que ostentó hasta su jubilación. A esta cátedra acudió Yolanda Guyané como mezzosoprano, y él le dijo que no era dar sino soprano lírica ligera, por lo que gracias a los conocimientos de Francisco Grau está desarrollando una exitosa carrera internacional que no había logrado como mezzo porque seguramente habría afectado gravemente su voz. También encaminó a otra coterránea, Elisa Vélez, como soprano ligera, que también está haciendo carrera. Durante este tiempo, Francisco Grau ofreció varios conciertos en Masnou, Jaén, Barcelona y en Las Palmas de Gran Canaria, y en julio del año 2000 se retira definitivamente a su ciudad natal, pero no abandona la enseñanza, pues continúa dando clases particulares de canto. También fue profesor del coro gallego de la Universidad de Barcelona en el tiempo que estuvo establecido en dicha ciudad. Cantó las siguientes zarzuelas, además de las ya mencionadas Cayusca, La Taberna del Puerto de Pablo Solozábal y El Caserío de Jesús Uribe, La Calecera de Francisco Alonso, que recuperó para la escena después de 30 años de no interpretarse, La Gran Vía de Federico Lloca y Joaquín Valverde, Los Gavilanes, La Rosa del Azafrán y El Huésped Sevillano de Jacinto Guerrero, Molinos de Viento de Pablo Luna, Luisa Fernanda de Federico Moreno Torroja, El Manojo de Rosa de Pablo Solozábal, La Canción del Olvido de José Serrano y la del Soto del Parral y La Leyenda del Beso de Riveriano Soutuyo y Juan Bert, que se escucharon en su totalidad en el Teatro Pérez Galdós, completamente abarrotado de público que le aplaudió entusiásticamente por sus brillantes interpretaciones que hacía de sus personajes, no solamente en el musical, sino también como actor en las partes declamadas.
En Caracas cantó las operetas El Conde de Luxemburgo, de Ferenlea y Rosmarie, que estrenó de Rudolf Fring y Herbert Stohart, con gran éxito. En el disco lamentablemente no se prodigó mucho, pues únicamente grabó la ópera Marina de Emilio Arrieta y la zarzuela de Pesada de Ruperto Gelpi, y también un disco de romances de zarzuela y otro de canciones canarias patrocinado por el Cabildo de Gran Canaria. Ha sido dirigido, entre otros, por los maestros Molinari Pradelli, Teo Alcántara, Fornasari, Faisá, Eugenio Mario Marco, Manfredi Argento, Benito Lauret, Gabriel Rodó, Olmedo, etc. En sus recitales siempre incluía Lieder de Schubert, Schumann, Brahms, Strauss, Richard y Wolf, y también canciones de Rachmaninoff y de Néstor Álamo, además de áreas de ópera y romances de zarzuela. Ha dado cursos en la Fundación Musical Musillama de Caracas, Universidad Internacional de Verano de Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria, lamentablemente desaparecida, Amigos del Arte de Valencia y clases magistrales en Valencia, y actualmente instituidos en Libia. También ha pronunciado conferencias sobre el canto y su técnica en la segunda jornada de logopedia en Valencia, problema de la enseñanza del canto en los conservatorios en la Gran Asturias y la Escuela Antigua de Canto Italiana en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, y además en las asociaciones musicales Amigos de Alfredo Grau de Bilbao y Oviedo. Últimamente ha participado como ponente en el primer curso de voz profesional y artística celebrado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada, organizado por el Servicio de ORL del Hospital Clínico de dicha ciudad y declarado de interés científico sanitario por la Junta de Andalucía. Es socio de honor de las asociaciones de Amigos de Alfredo Bravo de Bilbao y Oviedo. Es ingeniero técnico industrial, profesor de Educación General Básica y profesor de canto. Ha sido miembro del Instituto de Cultura Hispánica de Venezuela y asesor musical de la Fundación Bellas Artes de Venezuela. Fue uno de los fundadores de la Delegación Provincial de Las Palmas de Juventudes Musicales Españolas, desempeñando, entre otros cargos de su junta directiva, la presidencia, y durante ella creó su coro, nombrando como director del mismo al actual compositor Juan José Falcón Sanabria, e igualmente cofundador de Amigos Canarios de la Ópera, ARPO de Las Palmas de Gran Canaria. También ha hecho algunas incursiones en el campo de la composición musical como aficionado, con una marcha titulada El Soldadito de Plomo, estrenada por la Banda Municipal de Las Palmas de Gran Canaria, y Tierra Nuestra o Canto a Canarias para banda y coro, igualmente interpretada por la citada banda y las corales de Aruca y de la Casa de Galicia. Y tiene por escenar una segunda marcha y un bal vienés. Y ahora cedo la palabra al conferenciante. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por esta presentación de mi amigo Carmelo Cabrera, destacado crítico musical, que fue corresponsal de Reino y de la revista Notas de Buenos Aires. Como siempre, muy amable conmigo. Se lo agradezco. Bueno, vamos a hablar un poco de la música cantada y para incidir en lo que yo creo que es, para mí y para algunas otras personas, si no la única, la mejor escuela de canto que existe, que es la escuela italiana antigua, la de cantar en la máscara, entre otras cosas. Así que voy a recabar un poco su atención en este ratito que vamos a pasar aquí, en buena unión y compañía. Bueno, algunas de las personas ya estuvieron en la que yo intenté la vez anterior y que se interrumpió por un ictus inoportuno. Yo espero que no haya una segunda oportunidad. Así que, como Fray Luis Telón, voy a empezar diciendo, decíamos ayer, primero unas generalidades sobre el canto que no vienen mal. La escuela italiana de canto ha sido la que se ha impuesto en el mundo a partir de los siglos XV y XVI
con sus famosos cantantes de capilla y después con los de ópera. El creador de la moderna escuela de canto es, sin embargo, un español, el tenor y compositor Manuel García, padre de la famosa soprano María Malibranchi y de la mezzosoprano Paulino Viardot, y quien vivió muchos años en Italia. En aquella época se exigía del cantante una suma de conocimientos y una larga preparación. Desgraciadamente, esto se ha descuidado bastante en la época moderna, y así nos encontramos con cantantes dotados con grandes y bellas voces que, por falta de la preparación adecuada y por haberse lanzado prematuramente, se han madurado en breve tiempo. Lo mismo ocurre cuando el cantante no ha sabido escoger el repertorio idóneo para sus facultades vocales. Para los tratadistas italianos de fines del 1500 y principios del 1600, la disposición era la posesión simultánea de un timbre bello, flexibilidad, sonoridad, extensión y agilidad. ¿Oye bien ahora? Sí. Como quiero que la técnica vocal era aún bastante rudimentaria, la disposición aparecía como una rara suma de dotes naturales a las cuales se añadía una educación musical de primerísimo orden. Más tarde, descubierta la técnica y difundida, sobre todo con el pase de registro, el concepto de disposición se volvió alusivo no tanto a las grandes cualidades naturales cuanto a la inclinación a asimilar la correcta emisión y a cantar con precisión, gusto y expresión. Ya desde el siglo XVII se denunciaba como principio que los cantantes vocalmente superdotados son, en general, abúlicos, imprecisos, aburridos. Esto tiene que ser relativo, por supuesto, ¿no? Pero en fin, era una realidad. Los cantantes que en cambio están constreñidos a colmar con el estudio de efectos tímbricos o de sonoridad son mucho más válidos, incluso estilística y musicalmente, y sobre todo dan emoción. Con esto como premisa, queda claro que quien enseña el canto tiene como misión principal aquella de descubrir y desarrollar la disposición del alumno o de la alumna, aunque no se trate de un Caruso, de un Titarrufo, de una Callas o de una Tebaldi. Desgraciadamente, y en una gran proporción, la disposición es literalmente destruida por las escuelas de canto actuales. Es muy difícil emitir un juicio sobre un posible alumno basándose en una sola audición. Por supuesto que la experiencia ayuda mucho a este respecto, pero para opinar sobre una base sólida se precisan varias audiciones y aún así siempre existe un margen de error. Esto no quiere decir que con una sola audición hay casos tan claros que un maestro no llega, acierta. Por supuesto que es así. Enrico Caruso fue rechazado en su primera audición diciéndosele que no era apto para el canto. Esto como ejemplo, ¿no? Así pues, es preciso un periodo de prueba y en realidad, solo cuando la voz se haya impostada, será posible emitir un juicio correcto y definitivo. Esto no quiere decir que deben alimentarse ilusiones baldías. El maestro de canto debe tener la honestidad y el coraje suficientes para hablar con toda claridad al aspirante a cantante. Por otra parte, dosificar bien debe ser la cocina del maestro de canto, averiguar qué hay y qué falta en todo alumno. Por último, los jóvenes estudiantes de canto deben saber que sin verdadera y profunda vocación, sin espíritu de sacrificio y sin un trabajo continuado, en suma, sin una gran fuerza de voluntad, no se consigue nada en esta dificilísima carrera. Y ahora pasaremos ya a la técnica propiamente. Podría decirse que el canto es la exaltación musical de la palabra, pues tal vez una intensidad de que es
incapaz el lenguaje y su forma blanda. En su significado más noble, canto puede ser aproximado a melodía y a poesía. Técnicamente puede indicar el arte de modular. Mucho ojo con esto, porque hay cantantes dappertutto, como se dice en italiano, que cantan, que triunfan sin modular, y grandes cantantes o que se presentan como grandes cantantes. Y es un error. Cantante que no modula no es cantante. Eso hay que asimilarlo. Pero en fin. Por eso, el arte de modular es una palabra a tener muy en cuenta en los estudios de canto. La voz humana, a fin de reproducir la íntima expresión de la música que veníamos diciendo. El canto es espontáneo y sirve para expresar todos los estados anímicos. Se puede afirmar que se canta de modo instintivo y todos somos teóricamente aptos para cantar, pero muy pocos poseen el instrumento adecuado, a lo que habría que añadir la inteligencia y la preparación necesarias para sobresalir en el arte lírico. La música y con ella el canto no tiene principio ni fin. Constituye desde el principio una función de la naturaleza viva. Quiere esto decir que lo que entendemos por el concepto de música no es el resultado de inventos ni de descubrimientos personales. Podemos suponer que en la época en que la vida espiritual humana constituía una unidad aún no desarrollada, la música no tuvo una asistencia independiente, sino que estaba ligada a todas las demás manifestaciones artístico-espirituales. La música vocal existe desde los más remotos tiempos. El hombre ha cantado siempre, diríase, que por vocación indeclinable. El ser humano ha cantado para expresar estados del alma y quizá inicialmente para ensalzar a sus divinidades. Esta aseveración viene avalada por lo poco que conocemos de la música en la Edad Antigua. Efectivamente, lo que de una u otra forma se conserva es la música religiosa. En cualquier caso, se puede afirmar que la música y el canto son tan antiguos como la propia humanidad. Ahora bien, no hay forma de saber cómo era la música en los albores de la humanidad, y mucho menos de cómo se cantaba entonces. Es de suponer que debió ser de forma algo primitiva y natural, casi como se habla. Con el transcurso del tiempo, siglos, el hombre, mediante sucesivas revelaciones de descubrimientos obtenidos en la práctica del canto, logró ir creando una técnica de emisión que le ayudaba en dicha práctica y que, como es natural, fue evolucionando y perfeccionando. El arte del canto, aun cuando puridad no sea arte, porque no es creación, es el conjunto de estudios y prácticas necesarias para llegar a la reproducción e interpretación perfectas. El canto es sí como un oído musical, voz sana, memoria, cuadratura y una complexión también sana, sobre todo en el aparato respiratorio. La base del canto, pues, es la respiración que ha de practicarse a fin de desarrollar el fiato o apoyo respiratorio. La técnica del canto es un conjunto de normas, procedimientos, habilidades y hasta recursos cuyo conocimiento y práctica habitual aplicados al manejo de una voz transforman al poseedor de esta en un verdadero cantante. La voz humana no alcanza su completo desarrollo sin la técnica, y no hay más alternativa para quien aspira a cantar dignamente que el estudio. La voz es la función más frágil del cuerpo humano, y la laringe es el más delicado de todos sus órganos. De tal modo que si se infringen las leyes generales de la biología que rigen para el órgano fonador, este puede atrofiarse y llegar a la pérdida total de la voz. Es por ello que resulta imprescindible una buena dirección. Son numerosos los casos de estudiantes que, prometedora carrera, se han arruinado por falta de la dirección adecuada. La cualidad que hay que cultivar preferentemente en el cantante, si no la tiene espontáneamente, es el buen gusto, evitando exageraciones y cualquier arbitrariedad o falta de respeto a la partitura. Los cantantes que han logrado la celebridad son aquellos que han sabido usar sus facultades con absoluto dominio técnico y con el más refinado gusto. En los tiempos modernos, siglo XV y siguientes, ya se empieza a tener noticias de la música y el canto gracias a la tradición oral y escrita.
Por ejemplo, se sabe que entonces nos había superado el pase de registro y el Fa3 era el límite para la voz natural. La forma de lograr el anhelado pase la constituía el falsete, de ahí que fuera esta la época en que reinaron los contratenores castrati. A partir de los siglos XV y XVI se había impuesto en el mundo la escuela italiana de canto con los famosos cantantes de capilla y después con los de ópera, pero no es esta la que se conoce por escuela italiana antigua y del que pasaremos a hablar a continuación. No obstante, me voy a permitir un inciso para aclarar los principios del antes citado pase de registro o pasaccio. Gracias a este repetido pase, los cantantes lograron llegar y sobrepasar el célebre do sobreagudo o do 4, mal llamado do de pecho, siendo, según tradición, el tenor Dupré que primero lo logró en la historia, aunque se dice con una cierta base que ya este logro lo había conseguido el tenor español Manuel García, del que antes hemos hablado, padre de Malibrán y Paulina Viardot. El pase de registro es, con la respiración o apoyo, la emisión en la máscara y la vocal alta, uno de los 4 pilares, una de las 4 premisas necesarias para la enseñanza del canto. Tener por naturaleza pase de registro es un don excepcional, mientras que adquirirlo no es nada fácil, pero es la condición sine qua non del canto. Presenta algunas analogías con el giro del pulgar del pianista y con las posiciones en los instrumentos de arco. Cuando el cantante no sabe seguir el pase de registro o lo sigue con retraso y mal, el resultado no son solamente los malos agudos, sino también la imposibilidad de flotar el sonido a ciertas alturas, de modularlo, que es frasear en los agudos, de seguir los signos de expresión. Por consiguiente, la lectura arbitraria y también los descuadres. Al mismo tiempo, se pierde la facultad de ligar como Dios manda, en la zona alta. El ligado perfecto es la mejor condición del bel canto, pues en caso contrario se destroza la melodía. Son muchos los cantantes masculinos, aún los famosos, que tienen dificultades para ligar en la zona alta. Bien claro que al hablar de la zona alta no me refiero a tesituras astronómicas, sino a las frases que van del si al re 3 para el bajo, del re al mi 3 fa para el barítono y del fa al sol o la 3 bemol para el tenor. Algo que desconoce la mayoría, incluso cantantes célebres, es que entre el sol y la central, las sopranos y el mi fa las mezzas deben cubrir el sonido. Este principio debe extenderse a toda la primera octava y lo mismo ocurre con las escalas descendentes. Hay quien afirma que el pase de registro no existe o que el cantante debe hacerlo donde y cuando le parece. Vayamos por partes. ¿Existe y no existe? Más claramente, salvo los casos excepcionales, como queda dicho, los cantantes, sobre todo masculinos, no poseen la facultad del pase de registro, pero con un estudio concienzudo y racional, este se adquiere, o lo que es lo mismo, el pase desaparece, con lo cual es obvio que deja de existir. Y valgan verdades. Al cantante con buena línea de canto no se le nota cuándo, dónde ni cómo efectúa el pase, ya que todos sus registros están igualados. Es decir, el pase de registro desaparece, no existe. En ciertos